y hoy tengo la suerte de poder moderar esta mesa como miembro también de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, a la que quiero agradecer en particular a Javier Castro Yacañez, la que se haya acordado de mí para moderar esta mesa. En principio, vamos a dar paso a los ponentes, luego haremos una serie de preguntas y si tenemos tiempo también creo que puede haber una parte de ruegos y preguntas. Hoy nos acompañan José Antonio Pereira Uceta, los que presentaron además por el orden de intervención. José Antonio Pereira Uceta es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es secretario académico del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la propia Facultad de Derecho de la Universidad Complutense desde 2019 y codirector del máster propio sobre promoción y defensa internacional de los derechos humanos. A lo largo de su carrera también ha tenido responsabilidad como coordinador del máster universitario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, delegado del decano para la enseñanza online del grado de Derecho, evaluador y miembro de la Comisión de Reclamaciones del programa Docentia del Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense, secretario coordinador del curso de formación continua online en estudios jurídicos avanzados en derechos humanos y codirector del curso. Tiene una amplia y contrastada bibliografía como autor de la actuación de las Naciones Unidas en el conflicto actual de Yugoslavia, el derecho internacional de secesión, coeditor del cine y el derecho internacional, un glosario español-inglés de derecho internacional, ha sido coautor de Creación de Estados, Secesión y Reconocimiento y actualmente tiene imprenta la obra Secessional Statehood Lessons from Spain and Catalonia del 2021 que está todavía imprenta. Buenas tardes y bienvenido. Javier Ayuda es licenciado en Derecho e investigador en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de la que es funcionario, habiendo recibido la medalla de servicios prestados a la propia institución. Ha participado en órganos de representación y gobierno de la universidad y participa en el sindicato CSIC-V. Investigador de Filosofía del Derecho, ha colaborado en congresos y publicado sobre la Escuela de Salamanca y la monarquía hispánica. En la actualidad trabaja en una tesis doctoral sobre legitimidad y poder político de España y nos va a hablar también de eso, de legitimidad y de desinformación. Muy buenas tardes. Alessia Eslizábal es profesora de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Derecho Internacional con matrícula de honor, máster en Cooperación Internacional, máster en Dirección Logística, profesora del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad Complutense, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, es representante de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia en España y colabora con varias instituciones en el ámbito de relaciones internacionales y de desarrollo de negocio y desempeña diversos puestos de responsabilidad en proyectos financiados por la Unión Europea en sectores como la economía internacional, social, cultural y gobernabilidad, trabajando en diferentes consultoras. Alessia, buenas tardes, bienvenida. Y por último, pero no menos importante, Gustavo Morales, periodista especializado en información internacional y geopolítica, en la que ha vivido directamente por sus años como corresponsal en diferentes conflictos. Su carrera como corresponsal se inicia en la guerra Irán-Irak, ha sido redactor jefe de las revistas Defensa y MC, analista estratégico de la BBC, director del diario Ya, profesor en la Universidad CEU San Pablo, director del programa de televisión Orientando y es autor de varios libros, entre otras cuestiones. Gustavo, buenas tardes. Siempre se ha dicho del marco incomparable, pero realmente este lo es. Y sin más, probando moderación para que puedan disponer también por aquellos que intervengan, recordando aquello de que contaba la mañana, que decían que juntamos mujeres en el altar, quiero pedirle a José Antonio Pérez, por favor, que arranque. Quería agradecer a José Luis Urosa, a Javier Castro, que ha sido la invitación a este acto, especialmente en esta casa, pues hace muchos años, y también fui profesor de Derecho Internacional durante algunos años y yo tengo la suerte de vivir en este municipio desde que era pequeño. Yo voy a hacer una intervención muy breve, porque voy a establecer una premisa que creo que es una obviedad, pero creo que nos va a situar en el contexto de la mesa y del tema estricto que nos reúne, que es el de desinformación y geopolítica. Por lo tanto,
política internacional. Y voy a poner después un ejemplo muy reciente, de hace 3 meses, de un caso de desinformación con efectos reales. Como contexto, decir únicamente que la desinformación en la política se produce principalmente en los conflictos armados, de manera que es un arma de combate que se utiliza para amenazar a la población civil propia, o para desalentar a la contraria, o para animar a las tropas, o para desconcertar enemigos sobre la capacidad operativa de cada uno. A veces inventan las capacidades militares. Yo recuerdo la operación Confianza en los años 20 por parte de la Unión Soviética, etc. También se utilizan en los enfrentamientos ideológicos las tensiones entre estados, como un elemento de la confrontación dialéctica, y también en algunas ocasiones, esto es un poco más difícil, en las controversias jurídicas de fondo. Es mucho más difícil inventarse una verdad jurídica o inventarse los indicios de una prueba, etc. Eso después se desmontan en los procesos de análisis jurídicos o judiciales. En los conflictos armados es muy habitual. La premisa que yo quería decir es que es un arma de combate, un arma más de combate en un conflicto armado. En la época anterior era mucho más difícil porque había que elaborarla incluso con una labor de artesanía. Los servicios contra espionaje, los servicios de inteligencia tardaban años en poder crear una mentira que pudiera ser asimilable por las partes contrarias, y era una labor de los servicios de contrainteligencia que duraban años, incluso décadas, poder fabricarlas. En la época digital esto es muchísimo más sencillo. Y lo vamos a ver en el ejemplo que voy a decir en el ejemplo inmediatamente. El 18 de mayo pasado, la periodista de New York Times, Sheila Frenkel, publicó un artículo que se puede traducir más o menos así: las mentiras en redes sociales exacerban el conflicto palestino-israelí. Hace un análisis del discurso que 5 días antes había emitido por la televisión israelí el primer ministro, entonces, Benjamin Netanyahu. Y en esa intervención, Netanyahu hizo una cosa muy peculiar, es que antes de intervenir puso un vídeo que duraba solo 28 segundos. Y después intervino para toda la opinión pública israelí, hablando del segundo día del inicio del conflicto, el primero que fue la noche anterior. Y en esas imágenes que aparecen en esos 28 segundos, aparecen unos misiles que vuelan y caen en las casas, y Netanyahu no dice que sean misiles palestinos ni dice que caigan sobre Israel. Esa es la verdad, no dice ninguna mentira estricto. La imagen que se queda como grabada en la mente es que los palestinos gazatíes, de Hamas o de la Yihad, están lanzando misiles sobre Israel. Y él lo que está buscando en ese discurso es que se le apoye en una ofensiva contra los gazatíes. Sí es cierto que los palestinos lanzaron misiles, cientos de misiles contra Israel, pero fueron días después. No fueron en ese momento, había sido antes. Esta es una falsedad, una media verdad, que diría Vidalindo, de esas propias de la política internacional. Las imágenes se cazaron muy rápidamente por parte de la prensa avanzada, porque esas imágenes estaban en YouTube y eran imágenes del conflicto de Siria del año 2018, lo cual se pudieron ver rápidamente buscando las bases de datos que tenéis como periodistas en nuestros medios. De manera que rápidamente pillaron la bella verdad. La segunda mentira que se produjo en ese suceso es más peculiar, porque 2 días después aparecen imágenes en muchas televisiones en las que se ven tanques israelíes atacando Gaza. La verdad, yo mismo, cuando vi las imágenes, me quedé impactado, porque no me imaginaba nunca que Israel se atreviera a entrar en Gaza de ninguna manera. Porque Gaza es el lugar más poblado del mundo. Está lleno de yihadistas, está lleno de civiles enaltecidos, y aparte es que aquellos con una condena. O sea, es imposible entrar en Gaza con tanques. Y se veía las imágenes de los tanques. Bueno, era un enorme mentira, porque esas imágenes, que también estaban circulando por YouTube, eran de la guerra de Siria. La imagen de la guerra de Siria 2016, que también estaba archivada en los medios de comunicación. Y sin embargo, muchos pensaron, de hecho hubo una televisión en España que lo reprodujo. Y nunca lo desmintieron, a mí me extrañó que no lo desmintieran, porque nunca se había producido, ni se produjo nunca, aquel ataque con tanques de Israel. Pero era un elemento de propaganda del gobierno de Israel para polarizar la población y sobre todo para aterrorizar a los gazatíes. Lo que se buscaba era que
tuvieran miedo y que reaccionasen. De hecho, en la noticia que se dio en los medios de televisión israelíes, apareció un funeral, del que todavía no me acuerdo, porque era un funeral más bien organizado, igual que esos funerales masivos en las calles, levantando los restos de la bandera o lo que sea, muertos en tela, sino que era un funeral, una casa, un círculo de gente, las mujeres llorando, etc. También estaban los archivos de YouTube, era una imagen de un simple velatorio en Jordania. No tiene nada que ver tampoco con la guerra. Más grave es la tercera mentira que encierra este hecho. Y es que se empezó a difundir esa misma noche de los tanques, se empezó a difundir luego 2 días por WhatsApp la noticia de que las minorías árabes israelíes estaban atacando a los israelíes hebreos en las calles. Y esta noticia caló muchísimo, porque la población de ciudades del interior de Israel empezaba a temer a todo aquel que era árabe israelí. Y, de hecho, se produjeron después sucesos de linchamientos, también sucesos de ataques de árabes israelíes contra hebreos, pero es un ejemplo de lo que hace la desinformación, que a veces la desinformación se anticipa y se convierte después en realidad. Y esto en los conflictos armados, en las conspiraciones de carácter violento, es muy habitual, que no es del todo falso y en ese momento puede no ser cierto, pero posteriormente se convierte en realidad porque el comportamiento de las partes enfrentadas lleva a producirse un hecho de este tipo. Lo pongo como ejemplo para que veáis cuáles son las formas habituales de desinformar, sobre todo en conflictos armados o en carácter subversivo, para provocar disturbios internos, movimientos nacionalistas, movimientos secesionistas, etc. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Había algunas cuestiones que preguntaré luego sobre la analogía, la época analógica frente a la digital. Hablábamos antes también de cómo en una época en la que es posible conseguir más información hay mucho más desinformación. Hablaremos de esto más adelante. Javier Aguilar, muy buenas y bienvenido y adelante. Gracias. Voy a intentar hacer pues una intervención un poco breve, lo que pasa es que bastante más teórica, como proceder explicando las dos. Entonces, en principio, esta mañana, pues, hablando del rector Iñaki López y también el profesor Fernando Peinado, y bueno, pues se habló de la simetría de la información de los agentes, se habló del populismo, y en el caso del profesor Fernando Peinado se planteaba de dónde viene la desinformación, de dónde viene la mentira, y bueno, pues ofrecí unas citas que eran de Maquiavelo, de Nietzsche. Bueno, pues la mentira procede desde el mismo Parménides, y la mentira política desde Platón. De la ciudad, esto se ha explicado mucho, es algo que generalmente se oculta. Por eso en la fundación de ciudades antiguas hay un recubrimiento mitológico de Rómulo y Remo y del origen, porque no se quiere decir cuándo es el origen exacto. De alguna manera, bueno, pues lo que hay es una propaganda, y la propaganda, pues, bueno, pues históricamente, pues tiene una serie de características y unas partes que son la retórica, la representación del poder, y todo eso se produce en un entorno. Lo que es la retórica es algo que pertenece a la convictio. En política lo que se busca es convencer al contrario. Y muchas veces esto incluso tiene un recubrimiento, una envoltura literaria. O sea, a veces se aprovechan lo que son obras literarias para exponer o para defender determinadas posturas políticas. La representación del poder muchas veces es representación simbólica del poder. Hay un autor que lo ha tratado profundísimamente, que es Kantorowicz, la teoría de los dos cuerpos del rey. Y bueno, pues prácticamente pues muchas teorías políticas modernas, como el cuerpo de la nación, pues tienen un origen teológico-político, mucho más antiguo de lo que se supone. Ahora mismo, lo que es la propaganda, pues viene afectada por toda la tecnología, medios de información, redes sociales. Entonces hay que trasladar estas características a los medios de hoy. Y de alguna manera lo que podemos decir es que lo que hay en el mundo, bueno, pues al final es la tesis del realismo político,
hay una dialéctica de estados y de imperios o de estados y bloques geopolíticos. Eso es básicamente lo que tenemos. De alguna manera, donde voy es que la propaganda está vinculada a un concepto que nosotros trabajamos teóricamente, que es el concepto de legitimidad. En tanto en cuanto lo que ocurre es que en esa dialéctica política lo que se busca es quebrar la legitimidad del contrario, crear la confianza en un determinado sistema o reforzar el propio. Entonces, yo creo que hay una relación entre la propaganda y la legitimidad. Es decir, toda esta desinformación, todas estas falsas noticias, pues muchas veces pues van por ahí. Quebrar, o sea, doblegar la confianza en un sistema, debilitar. En principio, de legitimidad se habla bastante en las facultades de Políticas y de Sociología y, bueno, pues en la Facultad de Derecho menos, yo creo que menos. Pero bueno, la legitimidad lo que nos coloca es en la perspectiva de los súbditos o gobernados. Es ver el poder y preguntarnos por qué obedecemos determinadas normas o determinadas disposiciones. Es el grado de aceptación del poder sin que sea necesario el recurso a la fuerza coercitiva. Por ahí planea la definición de Bobbio, aunque es un tema que lo ha tratado otros autores como Carl Schmitt, como Álvaro Dors. Y de alguna manera existe un clásico, del cual, pues nada, lo voy a tratar brevemente, porque es bastante conocido, que es el tratamiento de Max Weber en su obra Economía y Sociedad. Es decir, ahí él distingue tres tipos de legitimidad. Esto es un clásico: la legitimidad racional, la legitimidad tradicional y la legitimidad carismática. Bueno, Weber parte de dos palabras alemanas que no tienen una traducción equivalente al español, que es Macht y Herrschaft. La primera es el poder, cualquier acto de imponer la voluntad de uno sobre otro. Y Herrschaft es un poder, pero en el cual hay una disposición a la obediencia, por las razones que sean, por el ambiente, por lo que sea, es un poder que se va a obedecer. Se ha traducido como mero poder, Macht, y Herrschaft, dominación. ¿Por qué obedecemos las normas? ¿Por qué acatamos determinadas disposiciones? ¿Por qué aceptamos el poder político que tenemos encima o un determinado ordenamiento normativo? Pues todo esto parte de la legitimidad. Entonces, de alguna manera, lo que Weber establece es que hay varias respuestas y unas motivaciones que caracterizan el tipo de dominación. Pero en principio la gente obedece por razones afectivas o psicológicas o subjetivas o emotivas, por razones tradicionales o de costumbre. También puede haber algo religioso. O sea, puede haber algo religioso porque se estime un bien de salvación determinado. Porque hay un cálculo racional con arreglo a fines o porque hay un cálculo racional con arreglo a valores absolutos que van asociados a determinados deberes. O sea, de repente surge una motivación absoluta, pues imaginamos pues el deber de defensa de la patria, lo que sea, pero en cualquier caso es un motivo de aceptación al poder. Lo que Weber establece es que todos estos motivos no son suficientes. No son suficientes para profundizar en el fundamento de la relación de poder. Y añade el quinto motivo, que es la legitimidad. Y bueno, pues la legitimidad en sí es una creencia. El caso son los tres tipos: la legitimidad racional, tradicional y carismática. La legitimidad racional se produce la obediencia porque se cree que el poder se está ejerciendo con arreglo a un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, la gente cree que lo que hay es legal. El derecho, en principio, puede ser establecido como pacto o como imposición, pero en conjunto presenta un conjunto de... O sea, lo que es un conjunto de normas abstractas, y la jurisdicción sería la aplicación de ese derecho a los casos concretos.
Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que el gobernante, el que detenta el poder, también obedece. Y está determinado por ese ordenamiento jurídico impersonal. El que obedece, obedece al derecho. Y además el que obedece, obedece dentro de unas competencias objetivas delimitadas por el ordenamiento. Weber establece en su época que el modelo de administración típico para esta dominación racional, modelo de administración típico es la burocracia, que es lo propio de la época, es un sistema estable que perdura en el tiempo, tiende a su perduración y, bueno, pues es un sistema bien avenido con la economía. Por otro lado, la legitimidad tradicional es aquella donde el poder reviste un carácter sagrado que procede de la tradición. Y el que ocupa el poder pues tiene una dignidad que está atribuida por la tradición. Puede estar limitado por la tradición o no. Es decir, él puede tener su propio límite a su poder en normas antiquísimas que lo limitan. Y hay subtipos de este modelo, como es la gerontocracia, el patriarcalismo, el feudalismo, la sociedad estamental. El feudalismo, las sociedades de vasallaje, por ejemplo, pues es una relación bastante compleja. Y luego estaría la legitimidad carismática, donde el titular del poder tiene unas cualidades extraordinarias que son valoradas por los seguidores. O sea, de alguna manera hay una ejemplaridad. Son figuras tipo, que tienen un carisma. Es decir, las figuras del profeta, del santo, del héroe, del sanador, del jefe de cacería. Todo esto de la antigüedad. Entonces, todo esto se basa en el reconocimiento de los sometidos, pero ese reconocimiento no es causa, es consecuencia de este carisma. Es decir, esto es un tipo de dominación débil porque depende constantemente de la admiración, de la ejemplaridad, que en cualquier momento puede caer. O sea, en cualquier momento decae ese reconocimiento y ese prestigio. Bueno, estos tipos son tipos ideales, son tipos de estudio. O sea, en la práctica no se dan. O sea, estos tipos puros, así como tal, no se dan. Se dan mezclas de características de uno y otro, pero es un modelo que ha permitido estudiar pues los distintos tipos de poder y de dominación. Bueno, pues mezclas, pues cualquier tipo de régimen plebiscitario puede tener elementos de legitimidad racional y de legitimidad carismática al mismo tiempo. O una república presidencialista puede tener elementos de legitimidad racional y elementos de legitimidad carismática. Bueno, fundamentalmente, vamos a ver, a la hora de interpretar esto, seguimos al profesor Dalmacio Negro, que plantea, bueno, pues el tema de la autoridad y de la potestad. El problema de la legalidad y la legitimidad es analógico al de la autoritas y potestas. Tradicionalmente, en Occidente, lo que ha habido es que la autoritas correspondía a la Iglesia, y la Iglesia lo que hacía es que era intérprete de la moral. Después de que era intérprete de la moral, influía sobre el etos de los pueblos y al final acababa influyendo pues, en el patos de las instituciones. Todo esto, pues bueno, pues tiene un tratamiento en todos estos autores a lo largo de la historia. Y hay un momento, pues bueno, pues que bueno, el cardenal Belarmino pues plantea una confusión porque introduce la idea de que hay dos poderes y bueno, esta postura es criticada por Hobbes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la autoritas y la potestas es fuerza social reconocida. Fuerza social reconocida, ¿por qué? Por la autoritas, por la autoridad. Es una manera de legitimar el poder político. Y bueno, todo esto nos lleva a bueno, lo que ha sido una tradición en Occidente, que es la división entre autoridad espiritual y poder temporal desde el principio, desde Constantino, desde el Papa Gelasio I. Es decir, ha habido una polémica siempre entre lo que era el papado y el imperio, las guerras medievales entre güelfos y gibelinos. Es decir, eso ha sido una constante.
Un ejemplo, pues bueno, pues puede ser el caso del saco de Roma en el año 1527. Pues bueno, pues las tropas de Juan de Borbón arrasan la ciudad de Roma. El Papa tiene que huir, se tiene que refugiar en el castillo de Sant'Angelo, defendido por la Guardia Suiza. El comandante Juan de Borbón muere y surge un problema de legitimidad del joven rey Carlos V, que quiere coronarse emperador. Es decir, bueno, vamos a ver, si este es el defensor de la cristiandad, ¿cómo es que ha arrasado Roma? ¿Cómo es que ha puesto en peligro la vida del Papa? Y al final hay un problema de legitimidad. Lo que se hace es contestar con una maquinaria de propaganda que está ideada por el canciller Gattinara y su secretario Valdés, y esa maquinaria de propaganda pues produce obras que hoy día se pueden leer, que son los diálogos de Valdés. El diálogo de Lactancio y el Arcediano, o de los hechos acaecidos en Roma, y el diálogo de Mercurio y Carón, plantea el problema de legitimidad, la justificación de la acción del emperador, y la denuncia del Papa, que se ha comportado como un príncipe renacentista. Bueno, pues con todo esto hay un paso siguiente en la legitimidad, que es cuando se produce la Revolución Francesa, porque la revolución se considera fuente de legitimidad, y con el marxismo, pues por supuesto que se considera fuente de legitimidad. ¿Qué es lo que ocurre? Esto probablemente tenga origen, según explica también el profesor Dalmacio Negro, y lo ha comentado, pues tenga origen en los puritanos calvinistas, concretamente una facción de la Revolución Inglesa, los quintamonárquicos, que acuña la palabra revolución. La palabra revolución significaba el giro de los astros sobre sí mismos, y no tenía la connotación que tiene, porque esas ideas religiosas del calvinismo puritano, muy acordes con el profetismo mesiánico, con el milenarismo, lo que quieren es realizar el cielo y la tierra. Lo que quieren es realizar el reino de Dios a través de la política. Entonces, utilizan la revolución como fuente de legitimación. Igualmente, la Ilustración lo que hace es sustituir la idea de Dios por la historia. Bueno, pues este es el problema de la legitimidad, y de alguna manera pues vuelvo al principio. Simplemente decir que la legitimidad hace referencia a un orden, muchas veces, casi siempre es constitutiva del orden, y además tenemos que considerar que hay una representación política. Vuelvo al principio. Es decir, la propaganda lo que es una representación del poder, muchas veces. Entonces, de esta manera, yo creo que es oportuno tratar de la idea de legitimidad y la idea de propaganda, desinformación y todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Repasaremos luego conceptos como el de la teología y la desinformación, o por qué le damos credibilidad en función de la afinidad. No sé si hemos reparado en que, hablando de fake news y desinformación, estamos en el centro de una de las primeras ocasiones. Estamos en el Escorial, de donde emanaba el protagonismo que padeció la leyenda negra, que fue Felipe II, que podríamos considerar que fue una de las primeras grandes fake news o desinformaciones. De ahí ha citado Javier a gente como Maquiavelo, y podríamos recorrer muchos perfiles hasta llegar, por ejemplo, a Willy Münzenberg, que no sé si tiene ocasión de conocerlo, pero es un personaje curioso de la primera mitad del siglo XX. Damos también la bienvenida, gracias, a Alesia Idizábal. Alesia, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Javier Castro, gracias a José Luis, gracias a todos los ponentes y gracias a todos los oyentes. Y mi tema de debate o de la introducción va a ser sobre la sociedad de la información. Hablaré un poco sobre el ejemplo como ruso hablante, también ruso. Entonces, no tenemos ningún secreto que vivimos en la sociedad postindustrial. Una de las épocas importantes es la sociedad de la información. En un momento dado, agricultura, luego sector de servicios estaban jugando un papel industria muy importante. Ahora es información y el conocimiento. Información siempre ha tenido un papel importante para la evolución.
para la evolución de las civilizaciones. Desde la aparición de la escritura, la imprenta, en el siglo XIX radio, telégrafo y teléfono, y por fin ordenador el siglo XX, y ahora estamos ante el dilema: cómo integramos el espacio único informativo, los medios, la infraestructura y telecomunicaciones. Entonces, uno de los problemas que estamos viviendo al día de hoy es la desinformación. Como antes, en geopolítica siempre ha insistido, estamos en la guerra de desinformación permanente. Aunque la intensificación de esta guerra podemos mencionar durante el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ha sido promocionado no solamente por Alemania o la Unión Soviética, sino también por otros actores y estados. O sea, las hojas de información, la utilización de radio, esto eran los primeros síntomas. Durante la Guerra Fría y como ejemplos podríamos considerar durante la Guerra de Corea, pues los rumores que estaban distribuidos por la Unión Soviética, que los Estados Unidos están utilizando las armas biológicas o están cultivando las patatas para luego pues distribuir contaminados al territorio de Siberia. Una de los más fructíferos operaciones en este sentido podríamos mencionar esa operación Infection, que era propaganda, y por propio Primakov, después de la disolución de la Unión Soviética, ha sido considerado y aprobado que era puro fake news, y lo que querían es parar el globalismo americano. Sin embargo, pues la sociedad se quedó con noticia que era la verdad. El primer impacto, el impacto psicológico, es lo que queda en el cerebro de las personas. Pues en las guerras informativas en el siglo XXI pues habían tenido los efectos mucho más sofisticados y habían tenido pues las armas también más importantes. Aquí están expertos y podrían hablar mejor que yo sobre Yugoslavia, Irak y también pues Afganistán, pero a partir de 2014 la guerra de información que se produce entre Ucrania y Rusia pues es un ejemplo muy claro en este sentido. Pues en medios de comunicación rusos ponen ejemplo que las enfermedades como cáncer, sífilis o gripe española o posiblemente incluso ébola pues estaba promocionando por los servicios de inteligencia occidentales entre los rebeldes antirrusos, ¿no? En el siglo XXI también deepfake están teniendo un efecto mucho más peligroso e importante. Aparición de nuevos vídeos de radio y de montaje, lo que nosotros estamos viendo y utilizando redes sociales como Instagram, pues corren muchísimo más peligro. Esas noticias rápidas, ¿no? Sin embargo, pues Rusia no ha sido solamente el que ha distribuido la información, sino también pues parece ser que según los estadistas independientes, solamente del año 2017 a 2018 información en fake news en propio territorio ruso habían aumentado como 30%. Es una arma de guerra muy barata. $1 millón y 20 personas pues haciendo los ciberataques pueden hacer el mismo éxito que muchos miles de personas, de soldados. Y invirtiendo poco, lo que puedes hacer es sacar un sistema de seguridad de un Estado durante muchos años, que lo que hace pues llevar muchos años para poder tratar de recuperarlo. Geopolítica en el sentido antiguo ya ha desaparecido. Es decir, cuando estamos hablando de dualismo entre los estados de tierra y los estados anglosajones del mar y quién gana la guerra en la geopolítica, destruyendo la industria y invadiendo el territorio, todo eso salió al espacio virtual. Entonces, conocimiento
una religión, la tierra o sangre, pues ahora se dice que para poder ganar la guerra lo que tienes que hacer es ganar corazón de la gente. Control de la población en el espacio virtual y no del territorio es el objetivo más principal. Henry Kissinger ya comentó que el conocimiento de punto de vista de tu adversario y no solamente de tu rival es más importante que conocimiento de la realidad objetiva. Esto de ganar la mente de la gente y crear simpatía de la población habían aprendido muy bien a los actores también no estatales, como por ejemplo en el caso de las organizaciones terroristas que están utilizando los medios de comunicación para poder mostrar sus éxitos y al mismo tiempo poder captar la gente que le pueden beneficiar en este sentido. En la guerra de información de tal manera podemos destacar dos componentes muy importantes. Es componente tecnológico, cuyo objetivo principal es destrozar las redes de la información de tu rival y mecanismo estatal. El segundo es el componente psicológico, cuyo objetivo está destinado a la sociedad civil. En el mundo de globalización estamos hablando de cambio de los actores principales en este sentido, cuando estamos hablando de la geopolítica y de las guerras de la información. Ahora un Estado no hace falta que tenga un territorio importante o sitio en el mundo globalizado situado con una ventaja clara, o no tiene que tener por qué tener territorio más grande. Lo más importante es tener la tecnología más potente en este sentido. Si hace años Estados Unidos emitía más contenido, hablo de más 80% del contenido de todos los mensajes, parece ser que no había ninguna duda quién va a ser el actor global y principal. Ahora con el desarrollo y aparición de nuevos actores como Silicon Valley, por ejemplo, o pequeños estados como Singapur, o compañías multinacionales como Facebook, Twitter, Instagram, Google, contra algunos de cuales que habían tenido tanta potencia que podían bloquear las cuentas de entonces presidente de los Estados Unidos, Trump, y contra cuyos Trump recientemente había demandado, pues podemos entender que su papel es muy importante. Y el papel de las personas abriendo cuentas en estas redes sociales, pues no inviertes en realidad en muchas ocasiones muchísimo dinero. Estoy hablando de sociedad civil en general que está cambiando y de guerra barata donde no tienes que invertir mucho dinero. Por otra parte, hay otros actores que están perdiendo su credibilidad y están perdiendo sus fuerzas. Y yo menciono a los medios de comunicación que lamentablemente en muchas ocasiones no podemos hablar de su independencia 100%. Crisis de la prensa es lo que estamos viviendo ahora. Entonces eso da otro vacuum donde actores diferentes y alternativos pueden situarse en este sentido. Acercándose ahora al tema más profundamente rusa, pues se dice que en geopolítica los estados que tienen, y volviendo al actor político como estado, es más importante tener el poder económico, el poder militar y información.